Vivimos en una época donde todo busca provocarte. Las opiniones, las redes, las comparaciones, las decepciones. La mayoría reacciona ante todo, como si el control de su mente perteneciera a los demás. Pero los estoicos hace más de 2000 años ya sabían la verdad. Nadie puede afectarte sin tu consentimiento. La fortaleza no está en no sentir, sino en no ser dominado por lo que sientes. El sabio no se quiebra porque no depende del caos externo. Mantiene su equilibrio incluso cuando el mundo se derrumba. Si aprendes a pensar como un estoico, podrás conservar tu calma en cualquier situación. Cuando te critican, cuando las cosas fallan, cuando la vida se pone a prueba. Hoy descubrirás 7 secretos estoicos para que nada ni nadie te saque de tu centro. Escucha con atención porque dominar tu mente es dominar tu destino. 1. No controles lo incontrolable. Epicteto enseñaba que la libertad interior comienza cuando reconoces tus límites. La mente humana busca dominio sobre todo lo que percibe, pero el mundo no está hecho para obedecernos. La vida fluye bajo leyes que trascienden nuestro deseo, y cuanto más te resistes a ello, más te encadenas. Aprender a distinguir entre lo que depende de ti y lo que no es el principio de toda serenidad, porque solo el sabio invierte su fuerza en aquello que puede transformar. La mayoría de las personas sufre no por lo que ocurre, sino por su necesidad de imponer cómo debería ser. Esa obsesión por controlar el resultado, la opinión o el destino es la raíz de la ansiedad moderna. El estoico no lucha contra el río. Aprende a navegarlo con calma, sabiendo que el timón está en sus manos, pero la corriente no. Aceptar eso no es debilidad. Es una comprensión profunda de la naturaleza de las cosas. Cuando dejas de intentar manipular lo incontrolable, tu mente se vuelve ligera. Ya no dependes de la validación ajena, del éxito inmediato o de las circunstancias favorables. Empiezas a comprender que el valor real está en la constancia de tu carácter, no en los caprichos del azar. La paz llega cuando dejas de discutir con la realidad. Epicteto no pedía resignación, pedía lucidez. Comprender que hay una diferencia entre rendirse y soltar. Rendirse es ceder por miedo, soltar es hacerlo por sabiduría. Cuando sueltas lo que no depende de ti, no pierdes nada esencial. Al contrario, recuperas el control de tu interior, el único territorio que realmente te pertenece. El que intenta dominar lo imposible vive agotado, frustrado y en guerra consigo mismo. El estoico, en cambio, camina en calma aún en medio del caos. Su energía está dirigida a mejorar su juicio, perfeccionar su conducta, fortalecer su carácter. Lo externo puede fallar, pero lo interno, si es firme, jamás se derrumba. Esa es la verdadera invulnerabilidad. La mente que busca controlar lo externo se vuelve prisionera del resultado. Cada vez que no lo consigue, se debilita. En cambio, quien centra su atención en el deber y no en la recompensa, jamás pierde. El estoicismo enseña que la virtud es el único bien que depende de ti, y mientras actúes con virtud, nada del mundo podrá destruir tu paz. La libertad no consiste en cambiar los acontecimientos, sino en cambiar la forma en que los interpretas. Nadie puede garantizarte que el mundo sea justo, pero tú puedes garantizar que tu reacción sea justa. Esa elección constante es el verdadero poder del sabio. Cómo mirar, cómo pensar, cómo responder, incluso cuando todo a su alrededor se desmorona, deja que el mundo sea lo que es. Tu tarea no es gobernar los vientos, sino dirigir tus velas. Acepta que no todo puede ser moldeado a tu voluntad. Lo que sí puedes dominar es tu juicio, tu disciplina, tu serenidad. Cuando comprendas eso, habrás encontrado la llave de la libertad interior que los sabios custodian desde hace siglos. 2. Acepta el caos sin perder el equilibrio. La vida no promete estabilidad, promete cambio. Quien espera calma perpetua está condenado a la decepción. Marco Aurelio, un emperador rodeado de guerras y traiciones, encontró paz no en el orden externo, sino en su mente entrenada. Él comprendió que la verdadera fortaleza no surge en tiempos tranquilos, sino en medio del desorden. El caos revela lo que realmente controlas, tu actitud. Aceptar el caos no significa rendirse ante él, sino entender su inevitabilidad. El universo no conspira contra ti, simplemente sigue su curso natural. Las pérdidas, los giros inesperados, los obstáculos, son parte del tejido mismo de la existencia. El sabio no los maldice, los utiliza, ve en ellos una oportunidad de templar su carácter y demostrar su dominio interior. La resistencia mental es una forma de desgaste. Cada vez que rechazas lo que ya es, te enfrentas a una pared inamovible. El sufrimiento prolongado nace de esa fricción entre lo que deseas y lo que ocurre. Aceptar no es conformarte, es fluir con inteligencia. Es decir, esto está aquí, y ahora decidiré cómo actuar dentro de ello. Esa decisión transforma la adversidad en poder. Marco Aurelio entendía que el mundo no debía ajustarse a su voluntad. Él debía ajustarse al mundo sin perder su centro. Cuando aceptas la realidad, tu mente se aclara.
tus emociones se estabilizan y tus acciones se vuelven precisas. Ya no reaccionas desde la rabia, sino desde la comprensión. Y esa claridad convierte cada caos en un terreno fértil para tu crecimiento. El equilibrio mental no se construye en la ausencia de conflicto, sino en la capacidad de mantener la calma dentro de él. La serenidad no es un regalo, es un entrenamiento diario. Cada vez que la vida te sacude, tienes dos opciones: lamentarte o fortalecerte. El estoico elige fortalecerse, porque sabe que la vida no le debe comodidad, sino la oportunidad de practicar virtud. El caos externo puede parecer amenazante, pero el caos interno es el verdadero enemigo. Por eso el sabio trabaja primero en su interior, porque cuando el alma está en calma, ninguna tormenta exterior puede destruirla. La aceptación consciente convierte lo inevitable en parte del proceso, y lo que parecía castigo se transforma en enseñanza. Aceptar el caos es un acto de humildad ante la magnitud del universo. No puedes dominar los ciclos del destino, pero sí puedes gobernar la forma en que caminas a través de ellos. Cada evento tiene su causa, cada dificultad su sentido. Si aprendes a mirar con sabiduría, descubrirás que nada ocurre para destruirte, sino para forjarte. El equilibrio estoico es el arte de permanecer firme cuando todo se mueve. No porque el mundo deje de ser incierto, sino porque tú dejas de ser vulnerable a esa incertidumbre. Aceptar el caos es entender que la vida no es un obstáculo, es el entrenamiento que te prepara para la libertad interior. 3. Domina tu reacción, no tu emoción. El estoicismo no enseña a reprimir lo que sientes, sino a gobernarlo. Sentir no es debilidad. Dejarte arrastrar por lo que sientes sí lo es. Epicteto explicaba que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio de libertad. En ese instante puedes decidir si reaccionas como un esclavo del impulso o como un maestro de ti mismo. Quien domina ese espacio, domina su destino. La emoción surge de manera natural. La ira, la tristeza, la frustración o el miedo son reacciones humanas inevitables. Pero la diferencia entre el sabio y el común no está en lo que sienten, sino en lo que hacen después de sentir. El sabio observa la emoción sin juzgarla, la entiende, la respira y luego decide con razón. Ese proceso es la esencia del autocontrol. El impulso inmediato suele nublar la razón. La mente que actúa sin reflexión se convierte en esclava de los instintos. El estoico, en cambio, detiene el impulso y observa. No niega la emoción, la domestica. La convierte en fuerza dirigida, no en fuego desbordado. Esa disciplina convierte el dolor en fortaleza y la ira en claridad. Dominar la reacción requiere entrenamiento constante. No es una habilidad que se adquiere con palabras, sino con práctica diaria. Cada vez que logras mantener la calma ante una provocación, fortaleces tu mente. Cada vez que respondes con serenidad donde antes habrías explotado, amplías tu libertad interior. Ese progreso invisible es el verdadero triunfo. Marco Aurelio entendía que nadie puede hacerte daño sin tu permiso, porque el daño real no proviene del hecho, sino del juicio que haces sobre él. Si alguien te ofende y tú eliges no reaccionar con ira, rompes la cadena del sufrimiento. Si conservas tu compostura, mantienes el control sobre ti mismo, y eso te coloca por encima de cualquier agresión. La reacción descontrolada alimenta el caos interior. La reacción consciente lo disuelve. Cada situación desafiante es una oportunidad para practicar la templanza, una de las virtudes cardinales del estoicismo. La templanza no es frialdad, es sabiduría emocional. Te permite actuar con precisión y no con impulso, incluso bajo presión. El dominio de la reacción transforma al individuo en su propio protector. No hay fuerza más grande que la mente que se posee a sí misma. Cuando logras no responder al ataque con el mismo veneno, demuestras que tu paz no depende del entorno, sino de tu voluntad. Ese control no es represión, es maestría interior. Dominar tu reacción es convertirte en el arquitecto de tu destino. Las circunstancias pueden provocarte, pero tú decides si te gobiernan. El sabio no busca eliminar sus emociones, las usa como brújulas, no como cadenas. La libertad se alcanza cuando la emoción obedece a la razón y la razón se guía por la virtud. Allí y solo allí nada puede afectarte. 4. No busques aprobación, busca coherencia. Vivir pendiente de la opinión ajena es una de las formas más silenciosas de esclavitud. Séneca advertía que quien busca agradar a todos termina perdiéndose a sí mismo, porque cada mirada externa se convierte en una cadena invisible. Cuando vives para ser aprobado, renuncias a la libertad de ser auténtico. La coherencia, en cambio, te libera, porque al actuar según tus principios ya no necesitas justificarte ante nadie. El sabio no mide su valor por los aplausos, sino por su fidelidad a la virtud. La opinión pública cambia con el viento. Lo que hoy te celebra, mañana te condena. Por eso el estoico se centra en la integridad, no en la aceptación. Su brújula moral no apunta hacia la multitud, sino hacia su propia conciencia.
Actúa con rectitud aunque nadie lo vea, porque sabe que la verdadera aprobación es la que proviene del alma tranquila. Cuando dejas de buscar validación, desaparece el miedo al rechazo. Ya no necesitas convencer, demostrar o defenderte de lo que otros piensen. Esa libertad mental te permite caminar ligero, sin la carga del juicio externo. Marco Aurelio recordaba que la mente del sabio es una fortaleza, impenetrable, estable, inaccesible al ruido. Solo quien se basta a sí mismo puede mantener la calma en medio de las multitudes. La coherencia no se logra con palabras, sino con hábitos. Cada elección diaria define si estás actuando desde la convicción o desde la necesidad de aprobación. Cuando haces lo correcto sin esperar reconocimiento, fortaleces tu carácter. Y cuando tu mente deja de girar alrededor del qué dirán, comienzas a vivir realmente, no a representar un papel para los demás. Buscar aprobación es una forma sutil de miedo. Miedo a ser ignorado, a no pertenecer, a no ser suficiente. Pero el estoicismo enseña que quien es fiel a su razón no necesita ser aceptado, porque su valor no depende de la mirada ajena. La coherencia es la victoria silenciosa del alma sobre el ego. Una fortaleza invisible que te vuelve invulnerable ante la crítica o la alabanza. El sabio entiende que agradar a todos es imposible y más aún indeseable. La diversidad de opiniones es natural, pero ninguna de ellas define quién eres. Cuando eliges mantener tu integridad incluso ante la incomprensión, alcanzas una paz que los volubles jamás conocerán. Esa paz nace del equilibrio entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. La coherencia también implica asumir las consecuencias de tus principios. Habrá momentos en que tu silencio será mal interpretado o tu firmeza será vista como frialdad. Pero el estoico no busca aprobación ni compasión, busca claridad. Prefiere ser juzgado por su verdad que aplaudido por su falsedad. En esa decisión se revela su poder. No hay libertad más profunda que vivir en armonía con tu conciencia. Cuando tus actos reflejan tus valores, ya no temes perder nada, porque todo lo esencial está dentro de ti. La coherencia es el escudo del sabio. Lo protege del juicio ajeno, del autoengaño y de la culpa. Y cuando alcanzas ese nivel de independencia interior, nada ni nadie puede corromper tu calma. 5. El silencio es tu mejor defensa. El ruido es el arma del ego. Cuando alguien busca provocarte, lo hace esperando tu reacción. En ese instante, si respondes desde el impulso, entregas tu poder. Marco Aurelio comprendió que el silencio es una forma de superioridad moral, no porque ignore la ofensa, sino porque la trasciende. Callar no es someterse, es dominar la escena sin pronunciar palabra. Cada palabra innecesaria es energía desperdiciada. La mente que se precipita a justificar o defenderse se agota, mientras que la mente que observa en silencio se fortalece. El sabio no necesita demostrar su valor, porque su conducta habla por él. Cuando eliges no responder al ataque, desarmas al agresor. Cuando eliges no reaccionar ante la provocación, mantienes el control de tu espíritu. El silencio no siempre es ausencia de palabras. A veces es la presencia de entendimiento. Saber cuándo hablar y cuándo callar es una de las formas más elevadas de sabiduría. Epicteto aconsejaba escuchar más de lo que se habla, porque solo quien domina su lengua puede dominar su mente. La impulsividad verbal es señal de debilidad. La calma en el silencio es signo de fortaleza interior. Ante la crítica o la mentira, el silencio del sabio actúa como un espejo. Refleja el vacío de quien lo ataca. Cuando no alimentas el conflicto, este se disuelve por falta de combustible. El ego del otro se frustra, porque no encuentra oposición. Esa es la victoria silenciosa. Derrotar sin confrontar, mantener la compostura mientras el resto se desgasta en ruido. La mayoría confunde silencio con indiferencia, pero en realidad es una forma superior de respuesta. Callar no significa no sentir, sino elegir la vía más digna de preservar la paz mental. Cada palabra que ahorras es una batalla ganada contra el impulso. Y cada provocación que ignoras es una afirmación de dominio propio. 6. Usa la adversidad como entrenamiento. La vida no fue hecha para complacernos, sino para entrenarnos. Los estoicos veían la dificultad como el gimnasio del alma, el lugar donde se forja la virtud. Séneca escribió: el fuego prueba el oro, la adversidad prueba al hombre. Cada obstáculo no es un castigo, sino una oportunidad para poner a prueba tu sabiduría. La vida no te hiere, te revela. Cuando todo parece ir bien, el carácter se adormece. Cuando llegan los desafíos, despierta. Solo en la prueba se mide la fortaleza de una mente disciplinada. Quien teme la adversidad teme su propio crecimiento. El estoico, en cambio, la enfrenta con serenidad, sabiendo que cada dificultad contiene una enseñanza escondida. La pregunta no es ¿por qué a mí?, sino ¿para qué? El dolor deja de ser un enemigo cuando lo entiendes como un maestro. Cada frustración te obliga a mirar hacia adentro, a descubrir tus límites y a trascenderlos.
La adversidad te muestra quién eres cuando todo lo demás desaparece. Y en ese espejo, el sabio no ve tragedia, sino oportunidad de transformación. Marco Aurelio enfrentó traiciones, guerras y pérdidas personales, y aún así escribió sobre la importancia de mantener la mente tranquila ante el caos. Él comprendió que los desafíos externos no destruyen al hombre, solo revelan su verdadera estructura. Si estás bien construido por dentro, nada externo puede derrumbarte. El estoico no huye del dolor, lo acepta como parte del entrenamiento de la vida. Cada prueba que soportas sin perder tu calma fortalece tu alma. Cada dificultad superada con virtud amplía tu poder interior. Así como el cuerpo se fortalece con resistencia física, la mente se endurece con resistencia emocional. 7. Recuerda la brevedad de la vida. Los estoicos vivían bajo una premisa que pocos se atreven a mirar de frente. Memento mori. Recuerda que morirás no como una invitación al miedo, sino como un llamado a la lucidez. Saber que la existencia tiene un final nos libera del espejismo de la eternidad y nos obliga a concentrarnos en lo esencial. Quien cree tener tiempo ilimitado posterga todo. La acción, el perdón, la reflexión. Quien comprende la fragilidad de la vida actúa con intensidad, gratitud y propósito. La conciencia de la muerte no es un pensamiento oscuro, sino una fuente de claridad. Séneca decía que la vida no es corta, sino que la desperdiciamos en lo superfluo. Pasamos los días en preocupaciones que mañana serán polvo, defendiendo egoísmos que no tienen valor más allá del instante. El sabio, en cambio, mide cada día como un regalo que puede no repetirse. Vive atento, presente, consciente de que cada respiración es un privilegio y una responsabilidad. Recordar la muerte no te arrebata la paz, te la devuelve. Porque cuando aceptas la impermanencia desaparece el miedo a perder. Comprendes que nada es realmente tuyo. Ni las personas, ni los logros, ni siquiera tu cuerpo. Todo es préstamo del tiempo. Esa comprensión no genera tristeza sino serenidad. Aprendes a disfrutar sin apego, a amar sin posesión y a actuar sin ansiedad. Vivir sabiendo que todo puede terminar mañana es la forma más profunda de estar vivo hoy. Marco Aurelio escribía que deberíamos vivir cada día como si fuera el último, pero no con desesperación, sino con excelencia. Cada amanecer es una oportunidad para actuar con virtud, para decir lo que no dijimos, para reparar lo que aún duele. El sabio no teme el final, teme no haber vivido con integridad. Por eso cada jornada se convierte en un campo de práctica moral, donde cada gesto, palabra y pensamiento adquiere valor eterno. La brevedad de la vida también enseña humildad. Cuando comprendes que tu paso por el mundo es apenas un instante dentro del orden universal, dejas de sentirte el centro del todo. Esa humildad no disminuye tu valor. Lo amplifica, porque entiendes tu papel dentro de algo más grande. Dejas de competir, de envidiar, de demostrar. Ya no necesitas tener razón, solo vivir en armonía con la razón natural que gobierna todo. El estoicismo no se trata de ser invulnerable, sino de ser inquebrantable. Nada puede afectarte si tú eliges mantener el control de tu mente. Practica estos 7 principios cada mañana y verás cómo las circunstancias pierden poder sobre ti. Escribe en los comentarios: nada externo controla mi paz.